Stephen Callahan, un experimentado navegante y diseñador naval, emprendió en 1982 una travesía en solitario desde las Islas Canarias hacia Antigua en su velero de 6 metros, el Napoleón Solo. Lo que comenzó como una aventura se transformó en una lucha por la supervivencia cuando, tras 7 días de navegación, su embarcación fue golpeada por un objeto desconocido, posiblemente una ballena, durante una tormenta nocturna. El impacto dañó gravemente el casco, provocando que el barco se inundara rápidamente. Callahan apenas tuvo tiempo de recoger algunos suministros esenciales antes de abandonar el barco en una balsa salvavidas inflable. Todo comenzó como una travesía de ensueño para Stephen Callahan, un ingeniero naval y navegante experimentado, apasionado por el mar y la aventura. En 1981 decidió emprender el reto de cruzar el Océano Atlántico en solitario a bordo de su embarcación de apenas 6.5 metros de eslora, a la que había bautizado como Napoleón Solo. El barco era especial para él, no solo por haberlo diseñado él mismo, sino porque representaba su ambición, su independencia y su confianza en la navegación como forma de vida. Partió desde las Islas Canarias con la intención de llegar a Antigua, en el Caribe, enfrentando uno de los trayectos más desafiantes que puede asumir un navegante solitario. Pero el mar, vasto e impredecible, tenía otros planes. La noche del 5 de febrero de 1982, en plena travesía, una tormenta violenta azotó su embarcación. En medio del caos, una colisión repentina destrozó el casco de su pequeño velero. Nunca supo si fue un objeto flotante, un tronco o incluso una ballena. Solo sintió el estruendo, la inclinación brutal del barco y el agua entrando sin piedad. Callahan apenas tuvo unos minutos para reaccionar. Con reflejos afilados por años de experiencia, lanzó su balsa inflable al agua, agarró lo poco que pudo, algunos víveres, herramientas, su diario, unos desalinadores solares y una lanza improvisada, y abandonó el Napoleón Solo, que se hundía ante sus ojos. Así comenzó su odisea, completamente solo, a la deriva en medio del Atlántico. Lejos de sucumbir al pánico, Callahan entendió que su única posibilidad de sobrevivir era imponer orden al caos. Cada día debía ganarse su existencia. Con una mente racional y una voluntad férrea, estableció una rutina casi militar. Su balsa, del tamaño de una pequeña habitación hinchable, se convirtió en su mundo. Allí debía conseguir agua, buscar alimento y reparar constantemente su único refugio del océano. Utilizaba los desalinadores solares para obtener pequeñas cantidades de agua potable, que racionaba con precisión quirúrgica. Cazaba peces con su lanza, sobre todo dorados, y atrapaba aves marinas que osaban posarse cerca. No tenía fuego, así que todo lo comía crudo, como un animal adaptado a su medio. Pero el cuerpo, privado de nutrientes, empezó a deteriorarse. Día tras día, Callahan perdía peso a un ritmo alarmante. Su piel, expuesta al sol abrasador y al agua salada, se cubría de llagas y úlceras. Cada movimiento era un esfuerzo, cada noche un suplicio. Pero más allá del desgaste físico, fue el aislamiento lo que más lo puso al límite. La soledad en alta mar es un abismo que amenaza con devorar la cordura. Para no volverse loco, Callahan escribió compulsivamente en su diario. Cada palabra era una afirmación de su existencia, un ancla a su humanidad. También observaba la vida marina que se congregaba alrededor de la balsa, peces que lo seguían durante días, aves que lo sobrevolaban, criaturas del océano que parecían sus únicos compañeros. En esa conexión con la naturaleza salvaje encontró cierta paz, como si el mar, pese a su hostilidad, le permitiera formar parte de él. No todo eran momentos contemplativos. Las tormentas eran una amenaza constante, capaces de volcar su refugio con una sola ola. En las noches más violentas, Callahan se aferraba al borde de la balsa mientras los truenos sacudían el cielo y los vientos lo empujaban sin rumbo. Los tiburones, atraídos por los restos de pescado, rondaban su pequeña nave como centinelas del abismo.
En una ocasión, uno embistió la balsa y el golpe fue tan fuerte que creyó que todo terminaría allí. Pasó horas vigilando, temiendo un nuevo ataque. Cada día en el océano era un acto de resistencia absoluta. A pesar de todo, siguió adelante. En varias oportunidades divisó barcos en el horizonte. Disparó bengalas, agitó espejos, gritó con todas sus fuerzas. Pero el Atlántico es inmenso y él era apenas un punto invisible en la superficie del agua. Nadie lo vio. La desesperanza amenazaba con instalarse, pero nunca se dio del todo. En el fondo, Callahan albergaba la esperanza inquebrantable de que alguien, algún día, lo encontraría. Ese día llegó el 21 de abril de 1982, después de 76 días a la deriva y de haber recorrido más de 3.200 kilómetros. Fue avistado por un grupo de pescadores cerca de la isla de Marie Galante, al sureste de Guadalupe. Lo que les llamó la atención no fue la balsa, sino la cantidad de aves marinas que sobrevolaban el área, un signo claro de presencia de peces y, en este caso, de algo más. Al acercarse, los pescadores vieron a un hombre irreconocible. Su piel estaba curtida como cuero viejo, agrietada por el sol y el salitre. Su cuerpo, demacrado hasta los huesos, parecía más un espectro que una persona. Tenía los labios partidos, los ojos hundidos en unas cuencas rodeadas de moretones y cicatrices. Lo subieron al bote con cuidado, como si su cuerpo frágil pudiera desintegrarse con un mal movimiento. Lo envolvieron en mantas, le ofrecieron agua y mientras lo miraban en silencio, comprendieron que no estaban rescatando a un simple náufrago, sino a un hombre que había vencido al mismísimo océano. Fue llevado de inmediato a un hospital en Guadalupe. Durante semanas permaneció bajo observación, mientras su cuerpo se rehidrataba lentamente y ganaba peso gramo a gramo. Los médicos estaban asombrados. No solo por su resistencia física había perdido más de 20 kilos, sino por algo mucho más profundo: su lucidez, su calma, su capacidad para hablar del infierno que había vivido sin derrumbarse. En sus palabras había dolor, sí, pero también gratitud. En su mirada había algo que no se puede explicar, un brillo distinto, como el de alguien que ha visto el borde del mundo y ha vuelto. Contra todo pronóstico, Steven Callahan había sobrevivido, pero no por suerte. La suerte se agota en una semana. Él resistió 76 días. Lo logró por su conocimiento del mar, por su disciplina meticulosa y sobre todo por una voluntad indomable que lo mantuvo con vida cuando todo parecía perdido. Su historia dio la vuelta al mundo: entrevistas, documentales, homenajes. Pero él no buscaba fama, quería contar su verdad, y lo hizo a través de un libro, A la deriva, 76 días perdidos en el mar. En él narró su odisea con una honestidad brutal, sin adornos, sin victimismo. Fue un éxito rotundo. Se convirtió en un clásico de la literatura de supervivencia. No solo inspiró a marineros y aventureros, sino a miles de personas que nunca habían pisado un barco, pero que encontraron en sus páginas una lección de vida. Años después de su experiencia, sirvió como referencia directa para dar vida a escenas en películas como La vida de Pi, donde el protagonista también sobrevive en una balsa, acompañado de un tigre simbólico que representa los miedos, los recuerdos y la fuerza interior. Callahan fue consultor técnico, pero también una brújula moral. Recordó a todos que la ficción, por muy fantástica que parezca, nace de la verdad más cruda. Hoy, Steven Callahan no es solo un sobreviviente, es un faro, un símbolo viviente de la resiliencia humana. Su nombre quedó grabado no solo en la historia de la navegación, sino en la historia de la voluntad, porque lo que hizo no fue simplemente sobrevivir, fue mirar al abismo, conversar con él y salir fortalecido. Su historia no es la de un milagro, es la de un ser humano que se negó a morir, que, en lugar de rendirse ante la inmensidad del océano, eligió cada día una y otra vez seguir respirando, seguir luchando, seguir esperando.
En la balsa no había comodidades ni certezas ni futuro, solo hambre, solo sed, soledad, un sol implacable de día, un frío punzante de noche, un mar sin fin y sin rostro. Y sin embargo, entre las olas y el dolor, Stephen Callahan encontró algo que muchos jamás descubren en toda una vida, una forma de redescubrirse. Se enfrentó al océano, lo maldijo, lo temió, lo soportó. Al principio fue su enemigo, luego su prisión y finalmente su maestro. Porque el mar le quitó todo, le arrancó la comodidad, el control, la ilusión de seguridad, pero a cambio le dio algo infinitamente más valioso: claridad, propósito, silencio y verdad. Allí, en ese inmenso y despiadado vacío azul, Stephen Callahan no solo sobrevivió, se transformó. Cuando todo alrededor desaparece, cuando no queda nadie que te diga quién eres, ni a dónde vas, ni por qué, lo único que queda es lo que llevas dentro. Y eso fue lo que encontró: una llama que no se apaga, una convicción que no se rompe, una identidad forjada por la marea, la adversidad y la decisión de no rendirse. Y si esta historia te tocó, si por un momento te imaginaste allí, solo en medio del mar, peleando con tu propia oscuridad, si algo dentro de ti se estremeció con estas palabras, entonces quédate, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, las vivimos. Aquí no solo hablamos de supervivencia, aquí sobrevivimos con ellas. Nos vemos en la próxima aventura.